para manipular, controlar y obligarlos a hacer lo que los líderes religiosos quieren que ellos hagan. El Mesías vino a eliminar todo eso. Él removió la autoridad y las doctrinas de mandamientos de hombres y expuso el corazón de la Torá. Eso es parte de lo que vamos a poder ver conforme examinamos las fiestas del Señor. Para eso quisiera que vayamos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y capítulo 5 leemos lo que el rabino Shaul, que conocemos como el apóstol Pablo, por supuesto era un rabino hebreo, un rabino judío. Era un maestro de la Torá y a través de sus cartas constantemente está citando la Torá. Leemos lo que escribió el rabino Shaul, pero los tiempos y las estaciones, hermanos, ustedes no tienen necesidad que yo les escriba. ¿Por qué no era necesario que Shaul les escribiera a sus creyentes en Tesalónica concerniente a los tiempos y a las estaciones? Primero que todo, todos seguían el calendario de Dios. Esta era su cultura. Esta era la manera en que ellos vivían desde el momento en que nacían. Esta era la manera en que reconocer los tiempos de Dios, donde los días empezaban a la caída del sol y los meses empezaban con el primer rayito de la luna nueva. La manera de reconocer el tiempo de Dios era la manera en que vivía esta gente. La palabra estaciones aquí y en todas las escrituras hebreas, la palabra estaciones es la palabra moedín. La palabra moedín se refiere a los tiempos señalados o las fiestas del Señor. Son los cuadros proféticos de las cosas por venir, puesto que sus estaciones en su mayor parte describían cómo vivían sus vidas en ese tiempo. Esas personas en esa cultura no podían imaginar jamás que 2000 años más tarde el mundo entero estaría viviendo bajo un reconocimiento del tiempo completamente divorciado de la manera en que Dios reconoce el tiempo, y que el mundo entero completamente lo habría abandonado en el futuro. Y quienes dicen que son seguidores del Mesías habían heredado celebraciones con nombres paganos y que en su mayor parte describen festividades religiosas y que habrían abandonado las fiestas del Señor, que son los cuadros proféticos por los cuales todos los creyentes del siglo I vivían sus vidas. Sigue diciendo, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor o el milenio del Señor viene como ladrón en la noche. Cada vez que uno oye la palabra come, usada como una conjunción en las escrituras, es una figura del lenguaje. Esta figura del lenguaje se llama símil. En otras palabras, hay semejanza que se puede extraer de cómo el día o milenio del Señor viene como ladrón en la noche. En nuestra cultura sabemos cómo viene un ladrón en la noche. Se mete a la casa, agarra un bate de béisbol, lo deja sangrado a uno, se lleva el carro, sus joyas y todo está en su cultura, es lo que escribió esta escritura. Para ver lo que realmente se está diciendo aquí, tenemos que regresar a la cultura y ver lo que sucedía en ese tiempo, para obtener una comprensión completa de la figura, del lenguaje y de lo que comunica. Cada noche en el monte del templo había un sacerdote cuya tarea era cuidar el fuego bajo el altar de bronce. Tenía que mantener el fuego encendido toda la noche, no el rojo vivo, sino solo suficiente de manera que en la mañana el fuego pudiera ser reavivado rápidamente, luego la hora de la ofrenda de los sacrificios de la mañana, durante los cuales se quemaba un cordero macho de un año, para que el fuego estuviera listo para ser calentado. La función de ese sacerdote era estar despierto toda la noche y cuidar el fuego. Era un siervo seleccionado para esa tarea esa noche. Si ese sacerdote subía al monte, le echaba leña al fuego y lo ponía al rojo vivo, y luego se iba a acostar, podría experimentar algo que sucedía con bastante frecuencia. El Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, subía al monte del templo en la madrugada o a la medianoche para ver si el siervo estaba haciendo su trabajo que se le había encomendado. Si encontraba que el sacerdote de turno había atizado el fuego para que tuviera suficientes brasas para luego quedarse dormido, el sumo sacerdote subía al altar, conseguía una de las bandejas, echaba unas cuantas brasas rojas, las soplaba bien para que estuvieran bien rojas y calientes, luego calladamente
como un ladrón en la noche, se iba a donde estaba el sacerdote profundamente dormido y cuidadosamente le vaciaba esos carbones rojos en su jalavía, en sus vestiduras de lino, ahí donde estaba acostado. Las derramaba alrededor de sus pies. Conforme derramaba las brasas alrededor del sacerdote, se quedaba aún más profundamente dormido al estar confortablemente calentado por las brasas que están en sus cobijas. Pero en unos pocos momentos sus vestiduras prendían fuego y el sacerdote era despertado. Se quitaba la ropa que ardía y salía corriendo del templo, completamente exponiendo el siervo perezoso que era. Ese es el cuadro del ladrón en la noche. Cada vez que las escrituras usan esa terminología o frase, el día del Señor viniendo como el ladrón en la noche, siempre se refiere a Yahshua viniendo a los malvados, a los perezosos, a los dormilones que no están haciendo su obra, a quienes están golpeando a sus siervos borrachos y maltratando a sus siervos. Es a quienes Él viene como ladrón en la noche. Nunca debemos relacionar el día del Señor viniendo sobre nosotros como ladrón en la noche. Cada vez se usa con una connotación negativa. No debemos estar dormidos, tenemos que estar haciendo la obra que Él nos encomendó hacer. Siguió diciendo, puede que cuando digan paz y felicidad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Les gustaría a usted ser parte integral del grupo en particular sobre el cual viene destrucción repentina? Realmente no creo que ninguno de nosotros quisiera estar asociado con eso. Son ellos los que dicen paz y seguridad. Están clamando por paz y seguridad. De hecho, en los periódicos, el otro día vi donde Barak había convocado a todos a orar por la paz y la seguridad. Estas fueron sus palabras reales. También dice, cuando clamen por paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer encinta. Ahora, la palabra como es una conjunción y una figura del lenguaje. La figura del lenguaje es ¿cuál? Un símil. En otras palabras, son semejanzas que se pueden extraer de cómo llegan los dolores de parto a una mujer. Tenemos que ver esa figura del lenguaje y ver el paralelismo. Ahora déjeme preguntarle, ¿cómo es que llegan los dolores de parto a una mujer? ¿3 semanas después de que quede embarazada? No, cuando se le cumple el tiempo, ahí es cuando empiezan los dolores de parto. En ese momento, ya sea que ella esté lista o no, no importa porque ese bebé viene y va a nacer. Dios ha hecho andar su plan y cuando se cumple el plan, el tiempo, cuando empieza ese día del Señor, cuando empiece el 7º mes del sábado milenial, los dolores del parto van a ser extremadamente severos. Esos son los dolores de parto que darán como resultado la venida del Mesías. La venida del Mesías. En otras palabras, el Mesías no va a venir como un bebé esta vez, Él viene como el rey conquistador. El mundo es el que va a sufrir los dolores de parto esta vez. María estuvo con dolores de parto la última vez. El mundo es el que va a estar con dolores de parto esta vez porque va a dar a luz al Mesías, quien va a gobernar la tierra con varas de hierro. Es esta revelación hacia la que miramos en este tiempo en particular. Ahora, las siguientes palabras escritas sobre este particular dicen, pero ustedes, hermanos, no están en oscuridad para que ese día les sobrevenga. La palabra pero es una vez más una conjunción, es una conjunción de contraste. Introduce un contraste. No tenemos que estar en la oscuridad para que ese día no sobrevenga como ladrón. Somos hijos de la luz, hijos del día. Tenemos que conocer los tiempos y los moedín, sus fiestas, sus cuadros proféticos, que es como Dios contó el final desde el principio. Se espera que el día o milenio del Señor caiga como ladrón en la noche. Los dolores de parto no tienen que venir sobre nosotros, estando completamente desprevenidos, porque tenemos que ser hijos de la luz. Conforme entendemos los tiempos de Dios y los moedín de Dios, veremos que este es un tiempo para prepararnos para las cosas que tienen que suceder. Y Pablo escribió a los creyentes de Roma haciéndoles una pregunta retórica.
puesto que él no esperaba que ellos le contestaran inmediatamente. Dice la pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío?